El sol golpeaba sin piedad la plataforma de madera de Dry Creek, mientras Beatrice Norwood se aferraba a ella con dedos temblorosos y el mundo a su alrededor comenzaba a difuminarse. Había viajado 3 días en tren desde Boston, sobreviviendo a base de galletas saladas y agua tibia, decidida a llegar al territorio de Wyoming, donde le esperaba un puesto de profesora. Ahora, mientras los pasajeros desembarcaban a su alrededor, Beatriz sintió que sus fuerzas la abandonaban por completo. La estación se movía ante sus ojos. Las montañas lejanas se fundían con el cielo azul mientras sus rodillas se doblaban bajo sus faldas. Lo último que recordaba era las tablas polvorientas que se precipitaban hacia su rostro y un grito procedente de algún lugar cercano antes de que la oscuridad se apoderara de ella. Lucas Whitaker acababa de entregar 3 Mustangs salvajes a la caballeriza cuando oyó el alboroto en la estación de tren al otro lado de la calle. A sus 30 años, había visto muchos problemas en Dry Creek, pero algo en la multitud que se congregaba en el andén le hizo detenerse. Se ajustó su gastado sombrero Stetson y cruzó el camino de tierra reseco por el sol con largas zancadas, haciendo tintinear sus espuelas a cada paso. «Apartaos, dejadla respirar», ordenó, abriéndose paso entre el círculo de curiosos para encontrar a una joven tendida inconsciente en el andén de madera. Su cabello castaño se había soltado parcialmente de las horquillas y su pálido rostro estaba manchado de polvo del viaje. Un jefe de estación la abanicaba torpemente con su sombrero, mientras una anciana cacareaba preocupada. «Se ha caído como un tronco, pobrecita», explicó la anciana. Llevaba allí sentada con aspecto enfermizo desde que llegó el tren. Lucas se arrodilló junto a la mujer caída y observó la calidad de su vestido de viaje, a pesar de estar arrugado. Era evidente que no era de Dry Creek ni de ningún lugar cercano al territorio de Wyoming. Su respiración era superficial, pero constante. «¿Alguien ha llamado al Dr. Pearson?», preguntó Lucas, mirando a su alrededor. «Está en la casa de los Miller». «Su hijo se ha roto el brazo», respondió el jefe de estación. Lucas tomó una decisión rápida. Necesita agua y descanso. Con destreza, deslizó un brazo bajo sus hombros y el otro bajo sus rodillas, levantándola como si no pesara nada. Ella apoyó la cabeza contra su pecho y él percibió un ligero aroma a lavanda bajo el polvo del viaje. «Su bolso», dijo la anciana, señalando un arrendamiento cercano. «No puede dejarlo ahí. Cójalo por mí, señora Holloway. Si es posible», dijo Lucas. «La llevaré a la pensión de mamá. Es la más cercana. La mujer y una pequeña bolsa de viaje en la mano». La señora Holloway siguió a Lucas mientras llevaba a la desconocida inconsciente por la calle principal de Dry Creek. Algunos vecinos se detuvieron a mirar, pero Lucas no les prestó atención. La mujer que llevaba en brazos ardía en fiebre y su respiración se había vuelto más dificultosa. La pensión de su madre era un edificio de 2 pisos con un amplio porche delantero, el establecimiento más respetable de la ciudad. Martha Whitaker la había regentado desde que el padre de Lucas murió hacía 10 años, convirtiéndola en su medio de vida y su hogar. Ma Lucas llamó mientras él abría la puerta principal con el hombro. «Necesitamos ayuda». Martha Whitaker salió de la cocina, limpiándose las manos cubiertas de harina en el delantal. A sus 55 años, seguía siendo una mujer atractiva, con el pelo gris acero y los mismos ojos azules y penetrantes que Lucas. En un instante se hizo a la idea de la situación. «Arriba, en la habitación azul», indicó sin dudar. «¿Qué ha pasado?» «Se desmayó en la estación», explicó Lucas mientras subía a la mujer por la estrecha escalera. «Nadie sabe quién es. Viene de los muelles de los Miller». La habitación azul era pequeña, pero estaba impecable, con sábanas limpias en la cama y cortinas ondeando con la brisa que entraba por la ventana abierta. Lucas acostó a la mujer con cuidado sobre la colcha, mientras su madre se apresuraba a entrar detrás de ellos. «Señora Holloway, traiga agua fresca y paños», ordenó Martha. «Lucas, ve a buscar mis sales aromáticas al tocador». Cuando Lucas se marchó, Martha comenzó a aflojarle el cuello alto a la mujer y a quitarle los zapatos. Cuando regresó con el pequeño frasco, la señora Holloway había traído agua, y su madre estaba bañando el rostro de la desconocida
con un paño húmedo. Está agotada y probablemente no haya comido bien en días, declaró Martha. Probablemente haya viajado mucho sin descansar apenas. La gente de la ciudad nunca entiende lo que le hace al cuerpo un viaje al oeste. Lucas descorchó las sales aromáticas y las acercó a la nariz de la mujer. Al cabo de un momento, sus párpados se agitaron y dejó escapar un pequeño gemido. Cuando por fin abrió los ojos, Lucas se encontró mirando fijamente los ojos marrones más profundos que había visto jamás. ¿Dónde estoy?, logró susurrar, con una voz apenas audible. «Estás a salvo, querida», le aseguró Martha. «Estás en la pensión Whitaker, en Dry Creek. Te desmayaste en la estación de tren». La mujer intentó incorporarse, pero cayó débilmente contra las almohadas. «Todas mis cosas están aquí», dijo la señora Holloway amablemente, dando una palmadita al baúl que había dejado junto a la puerta. «Soy Beatrix Norwood», dijo la mujer, con evidente esfuerzo en cada palabra. «Se supone que soy la nueva maestra de la escuela». Lucas y su madre intercambiaron miradas. El pueblo esperaba una nueva maestra, pero no hasta dentro de una semana. «Bueno, señorita Norwood», dijo Martha. «Todavía no está en condiciones de dar clase a nadie. Necesita descansar y alimentarse adecuadamente». «No puedo permitírmelo», comenzó Beatriz, con evidente angustia en los ojos. «La junta escolar se hará cargo de su alojamiento hasta que se recupere», la interrumpió Lucas, aunque no tenía autoridad para hacer tales promesas. Más tarde se lo explicaría al alcalde Phillips. El doctor Pearson la examinará cuando regrese. El alivio suavizó los rasgos de Beatriz. «Gracias, señor Whitaker». «Lucas Whitaker», respondió él, repentinamente consciente de su ropa polvorienta y de la barba de 3 días que le cubría el mentón. «Y esta es mi madre, Martha». «¿Usted me trajo aquí?», preguntó Beatriz, con un ligero rubor tiñendo sus pálidas mejillas. Lucas asintió, extrañamente sin palabras ante su mirada directa. «Dejemos que la señorita Norwood descanse», sugirió Martha, acompañando a Lucas y a la señora Holloway hacia la puerta. «Traeré un poco de caldo en un momento, querida». Fuera, en el pasillo, Martha miró a su hijo con complicidad. «Vete ya, esos caballos no se van a acomodar solos en la caballeriza». Lucas asintió, pero se sintió extrañamente reacio a marcharse. «Avísame cuando venga el doctor», dijo. «Quiero asegurarme de que está bien». Los labios de su madre esbozaron una pequeña sonrisa. Por supuesto, durante el resto del día, Lucas se encontró pensando una y otra vez en la maestra de ojos marrones. Se dijo a sí mismo que solo era preocupación por una desconocida que necesitaba ayuda. Pero incluso mientras trabajaba con los Mustangs salvajes en el corral, no dejaba de mirar hacia la pensión, preguntándose si Beatriz Norwood estaría descansando cómodamente. Beatriz se despertó con la luz dorada del atardecer filtrándose a través de las cortinas de encaje. Por un momento, no pudo recordar dónde estaba. El pánico le subió por la garganta hasta que los acontecimientos del día volvieron a su mente. El tren, el agotamiento que la hizo desplomarse en el andén y luego unos brazos fuertes que la llevaron a un lugar seguro. Se incorporó contra las almohadas, sintiéndose un poco más fuerte después de unas horas de sueño. Alguien le había aflojado la ropa y le había quitado los zapatos, pero por lo demás seguía vestida con su traje de viaje, ahora irremediablemente arrugado. Se oyó un suave golpe en la puerta. «Señorita Norwood, ¿está despierta?», era la voz de Martha Whitaker. «Sí, por favor, entre», dijo Virus, con voz más fuerte que antes. Martha entró con una bandeja con un cuenco humeante y una taza de té. «Pensé que quizá le apetecería comer algo. El doctor Pearson está abajo. Puede subir cuando haya comido algo». «Gracias por su amabilidad», dijo Beatriz con sinceridad mientras Martha le colocaba la bandeja en el regazo. El aroma del caldo de pollo hizo que su estómago rugiera con vergonzosa intensidad. Martha se rió entre dientes. «¿Cuándo fue la última vez que comiste como es debido, niña?» Beatriz se lo pensó. «Ayer por la mañana comí un poco de pan y queso en Cheyenne, pero el vagón restaurante era muy caro». «Bueno, cómete todo el caldo y hay más de donde vino ese», dijo Martha con firmeza.
Una joven no debería pasar hambre, y menos aún una que está haciendo un viaje así sola. Mientras Beatrice comía, Marta se movía por la habitación, abriendo más la ventana para que entrara la fresca brisa de la tarde y bajando la lámpara. Había algo reconfortante en la presencia de la mujer mayor, algo que le recordaba a Beatrice, a su propia madre, fallecida hacía 5 años. Señora Whittaker, comenzó Beatrice con vacilación, su hijo ha sido muy amable al ayudarme. Espero poder darle las gracias como es debido cuando me encuentre mejor. Lucas siempre ha tenido un corazón tierno bajo esa apariencia ruda, respondió Martha con evidente orgullo. Ahora está terminando en la caballeriza, pero pidió que le avisaran cuando llegara el médico. Hizo una pausa y observó a Beatrice. Le has hecho sonrojar como no le veía hacer desde hacía tiempo. Beatrice sintió que se le calentaban las mejillas. Estoy segura de que habría hecho lo mismo por cualquier persona que estuviera en apuros. Quizás, dijo Martha con una sonrisa cómplice. Termina tu sopa, querida. Mandaré subir al médico. El doctor Pearson era un hombre brusco de unos 60 años, con gafas colocadas en la punta de la nariz y manos suaves a pesar de su aspecto curtido. Examinó a Beatrice con eficiencia, auscultándole el pecho y tomándole el pulso. Agotamiento y deshidratación leve, diagnosticó, algo bastante común entre los recién llegados que viajan al oeste, especialmente entre las jóvenes que no están acostumbradas a este tipo de viajes. ¿Estaré lo suficientemente bien como para empezar a dar clases la semana que viene?, preguntó Beatrice con ansiedad. La junta escolar me está esperando. Unos días de descanso, comidas adecuadas y estará como nueva, le aseguró el doctor Pearson. Aunque le recomiendo que espere hasta el lunes que viene para empezar con sus obligaciones. Dese tiempo para recuperarse por completo. Antes de que Beatrice pudiera responder, llamaron de nuevo a la puerta. El doctor Pearson la abrió y apareció Lucas Whittaker, con su alta estatura ocupando casi todo el ancho de la puerta. Doctor, saludó Lucas con un gesto de la cabeza. ¿Cómo está nuestra paciente? Vivirá, dijo el doctor Pearson con sequedad, aunque necesita descanso y buena comida. La cocina de mamá se encargará de eso, respondió Lucas, mirando a Beatrice a los ojos. Se encuentra mejor, señorita Norwood. Muchas gracias, señor Whittaker, respondió ella, consciente de repente de su aspecto desaliñado. Y gracias por venir en mi ayuda. No sé qué habría pasado si usted no hubiera estado allí. Cualquiera habría ayudado, dijo Lucas con modestia. No cualquiera la habría llevado 400 metros hasta una cama adecuada, señaló el doctor Pearson, mientras guardaba su maletín médico. Bueno, tengo otros pacientes que atender. Señorita Norwood, mañana vendré a ver cómo está. Hasta entonces, quédese en cama, salvo para los movimientos necesarios. Después de que el médico se marchara, Lucas se quedó un rato en la puerta, incómodo. Hablé con el alcalde Phillips. La junta escolar está haciendo los trámites necesarios para cubrir su estancia aquí hasta que se encuentre lo suficientemente bien como para mudarse a la casa del profesor. Eso es muy generoso, dijo Beatrice, sintiéndose aliviada. Sus ahorros eran escasos, cuidadosamente presupuestados para establecerse en su nuevo puesto. Espero poder devolver la amabilidad de todos una vez que empiece a dar clases. Lucas dio un paso vacilante hacia el interior de la habitación. ¿Qué te trae por aquí? Se detuvo, dándose cuenta de que no sabía de dónde venía ella. De Boston, respondió ella. Y la promesa de la independencia, supongo. Mis padres han fallecido y mi tía, con quien vivía, se ha vuelto a casar recientemente. Su marido tiene hijos propios y no le hace mucha gracia tener otra boca que alimentar. No tenía intención de compartir tanto, pero algo en la mirada firme de Lucas Whittaker hizo que las palabras salieran solas. Él no la interrumpió ni le ofreció frases hechas, solo asintió con la cabeza como si lo entendiera perfectamente. Dry Creek es un buen pueblo, dijo después de un momento. Pequeño pero en crecimiento. Los niños necesitan una educación adecuada. El último profesor que tuvimos se marchó al cabo de un año porque no soportaba los inviernos. Soy más fuerte de lo que parezco, dijo Beatrice con más convicción de la que sentía, sobre todo teniendo en cuenta los acontecimientos del día.
Una sonrisa se dibujó en su boca, transformando su rostro curtido. Lo creo, señorita Norwood. Martha apareció en la puerta. Lucas, deja que la pobre chica descanse. Podéis continuar vuestra conversación cuando se sienta con más fuerzas. Sí, mamá, dijo Lucas, colocándose el sombrero. Buenas noches, señorita Norwood. Espero que se sienta mejor por la mañana. Buenas noches, señor Whittaker, y gracias de nuevo. Después de que se marcharan, Beatrice se recostó contra las almohadas y el cansancio volvió al apoderarse de ella. Mientras se quedaba dormida, se encontró pensando en los ojos azules de Lucas Whittaker y en la delicadeza con la que la había llevado a un lugar seguro. A la mañana siguiente, Beatrice se despertó sintiéndose considerablemente más fuerte. La luz del sol se colaba por las cortinas y los sonidos del arroyo seco que cobraba vida llegaban a través de la ventana abierta. Ruedas de carro en caminos de tierra, el martilleo lejano del herrero, voces que saludaban. Consiguió sentarse y balancear las piernas fuera de la cama sin el mareo que la había atormentado el día anterior. Su bal estaba apoyado contra la pared y estaba contemplando si tenía fuerzas para ir a buscar ropa limpia cuando Martha llamó a la puerta y entró con una bandeja con el desayuno. «Bueno, se te ve mucho mejor», dijo Martha con aprobación, dejando la bandeja en una mesita junto a la ventana. «¿Crees que podrás venir aquí a comer?» «Creo que sí», dijo Vitra, levantándose con cuidado. Aún se sentía débil, pero ya no tenía la sensación de que fuera a desmayarse en cualquier momento. Se dirigió a la silla que Martha había acercado y se sentó agradecida. «Te he traído agua fresca para que te laves», continuó Martha, señalando una jarra y una palangana que había sobre la cómoda. «Y cuando hayas comido, puedo ayudarte a cambiarte si quieres. Te sentirás mejor con ropa limpia». «Eres muy amable», dijo Beatrice, profundamente conmovida por la consideración de la mujer. «Tonterías. Es lo que haría cualquier persona decente», respondió Martha, pero sus ojos eran cálidos. «Ahora, come. Necesitas fuerzas». El desayuno era sencillo pero delicioso. Huevos revueltos, tostadas con mermelada y té fuerte. Beatrice comió más de lo que esperaba, ya que su apetito había vuelto junto con sus fuerzas. «Lucas salió temprano a ver cómo estaba el rebaño», comentó Martha mientras ayudaba a Beatrice a ponerse un vestido nuevo de algodón azul claro. «Dijo que te dijera que espera que te encuentres mejor». «¿Se dedica a la ganadería?», preguntó Beatrice, levantando los brazos para que Martha pudiera abrocharle los botones de la espalda del vestido. «Principalmente caballos», explicó Martha. «Los doma y los entrena para ranchos de todo el territorio. Tiene un don con los salvajes que nadie puede igualar». «Parece muy capaz», observó Beatrice. Martha se rió suavemente. «A veces es demasiado capaz para su propio bien. Se hace cargo de los problemas de todos los demás y se olvida de los suyos». Terminó de abrochar el último botón y dio un paso atrás. «Ahora te ves mucho más tú misma». Con la ayuda de Martha, Beatrice logró cepillarse y volver a peinarse. Las tareas sencillas la agotaban más de lo que quería admitir, pero se sentía bien volver a estar presentable. «¿Crees que podría sentarme abajo un rato?», preguntó. «Me gustaría ver algo más de Dry Creek que solo esta habitación, por muy bonita que sea». «El doctor Pearson dijo que debía descansar», le recordó Martha. «Pero supongo que un rato en el salón no le hará daño si puede subir las escaleras». El trayecto hasta abajo fue lento, pero llevadero gracias al firme apoyo del brazo de Martha. El salón de la pensión estaba cómodamente amueblado con un satí, varios sillones y una estantería llena de volúmenes muy manoseados. A través de las ventanas delanteras, Beatrice podía ver la calle principal de Dry Creek, un amplio camino de tierra bordeado de edificios de madera, algunos de ellos con fachadas falsas en un intento de aparentar grandeza. «Es más grande de lo que esperaba», comentó Beatrice mientras se acomodaba en el sofá. «Crece cada mes», confirmó Martha. «El ferrocarril lo cambió todo. Ahora tenemos casi 800 almas, contando las granjas y ranchos de los alrededores». «¿Y la escuela?», preguntó Beatrice. Su interés profesional alcanzó su punto álgido. 43 alumnos en el último recuento,
de entre 6 y 16 años, respondió Martha. Han estado arreglándoselas con la señora Henderson, la esposa del predicador, desde que se marchó la señorita Abernathy, pero los niños necesitan una maestra adecuada. Beata Trice asintió con la cabeza, con una mezcla de expectación y ansiedad revoloteando en su estómago. 43 alumnos de diferentes edades supondrían un reto, pero estaba bien preparada y decidida a tener éxito en su nuevo puesto. A lo largo del día, varios residentes de Dry Creek se detuvieron en la pensión, aparentemente para dar la bienvenida a Beata Trice al pueblo, pero claramente curiosos por conocer a la nueva maestra, que había hecho una entrada tan espectacular. Martha mantuvo las visitas breves, consciente de la frágil salud de Beata Trice, pero Beata Trice agradeció conocer a algunos de sus nuevos vecinos. El alcalde Phillips, un hombre corpulento con patillas, le aseguró que la escuela estaría lista para ella en cuanto el doctor Pearson la declarara apta para comenzar a dar clases. La señora Henderson trajo un mapa del pueblo dibujado a mano, en el que había marcado cuidadosamente los lugares importantes, como la escuela, la iglesia y la tienda. Incluso el editor del periódico de la ciudad, un joven llamado Edward Collins, se pasó por allí con la clara intención de conseguir una historia sobre la maestra del Este que se había desmayado en la estación. A última hora de la tarde, Beata Trice estaba agotada, pero satisfecha con su presentación a la comunidad. Estaba descansando en el Sati con un libro de la colección de Martha cuando se abrió la puerta principal y entró Lucas Whittaker, trayendo consigo el aroma de los caballos, el cuero y el aire libre. Se detuvo en seco al verla y se quitó rápidamente el sombrero. Señorita Norwood, ya se encuentra mejor. Apenas, admitió ella con una pequeña sonrisa, pero estoy mejorando gracias a los excelentes cuidados de su madre. Lucas miró a su alrededor, presumiblemente buscando a Martha. Mamá ha ido a la tienda, explicó Beatrix. Dijo que no tardaría mucho, asintió él, sin saber muy bien si quedarse o marcharse. Finalmente se sentó en un sillón frente a ella. Hoy en el pueblo no se habla de otra cosa que de usted, dijo con un tono de diversión en la voz. No había planeado una llegada tan memorable, respondió Beata Trice, sonrojándose. Esperaba causar una primera impresión más digna. La gente de aquí no se anda con ceremonias, le aseguró Lucas. Les interesa más saber si serás capaz de enseñar a sus hijos a leer y a calcular correctamente. Eso te lo puedo prometer, dijo Beatrice con convicción. Puede que aún no esté acostumbrada a vuestras costumbres occidentales, pero soy una buena profesora, señor Whittaker. No lo dudo, dijo él, estudiando su rostro con sus ojos azules. Y por favor, llámeme Lucas. Señor Whittaker me hace sentir como mi padre. Entonces usted debe llamarme Beata Trice, respondió ella, sintiendo una pequeña emoción por la informalidad. En Boston, tal familiaridad se habría considerado atrevida, pero las reglas parecían diferentes aquí, en el territorio de Wyoming. Beata Trice, repitió él, como si estuviera probando el sonido de su nombre. Le queda bien. Antes de que ella pudiera responder, Martha regresó con los brazos cargados de paquetes. Lucas se levantó de un salto para ayudarla, cogió los paquetes y los dejó en una mesita auxiliar. Veo que ustedes dos se están conociendo, observó Martha, mirando alternativamente a uno y a otro. Solo le hacía compañía a la señorita Norwood Beatrice hasta que usted regresara, explicó Lucas. Bueno, ahora pueden ser útiles y ayudarme a preparar la cena, dijo Martha. Beatrice, deberías descansar antes de la cena. Ya has tenido suficientes emociones por hoy. Aunque le costaba poner fin a su conversación con Lucas, Beatrice no podía negar su cansancio. Con su ayuda, subió a la habitación azul, donde descansó hasta que Martha la llamó para cenar. La comida era sencilla pero abundante: pollo asado, patatas y pan recién hecho. Los otros 3 residentes de la pensión se unieron a ellos. El señor Grayson, un contable anciano que trabajaba en el banco, la señorita Winters, una costurera de mediana edad, y el señor Thornton, un topógrafo que trabajaba para el ferrocarril. La conversación fluyó con facilidad, ya que todos sentían curiosidad por la vida de Beatrice en Boston y su viaje al oeste.
Lucas habló poco durante la comida, pero Beatrice sentía a menudo su mirada sobre ella. Cuando sus miradas se cruzaban, él le dedicaba una pequeña sonrisa antes de volver a centrar su atención en la comida. Había algo cautivador en su fuerza tranquila, tan diferente de los jóvenes verbosos que había conocido en Boston. Después de la cena, a pesar de sus protestas de que debía ayudar a recoger la mesa, Beatrice fue enviada al salón para descansar. Lucas la siguió unos minutos más tarde y se sentó en el mismo sillón que había ocupado antes. ¿Juegas al ajedrez?, preguntó, señalando una pequeña mesa con un tablero incrustado entre ellos. Sí, aunque no soy especialmente hábil, admitió Beatrice. ¿Te apetece jugar una partida? Es algo para pasar la tarde, asintió Beatrice, y Lucas colocó las piezas con manos expertas. Mientras jugaban, él le habló de Dry Creek, su historia, su gente y los retos de la vida en el territorio de Wyoming. Habló de los duros inviernos, las sequías estivales y el aislamiento que había llevado a algunos colonos a regresar al este. Lo haces parecer bastante inhóspito, observó Beatrice, moviendo con cautela su alfil por el tablero. Puede serlo, reconoció Lucas, pero aquí hay una libertad que no encontrarás en el este. Espacio para respirar, para convertirte en lo que elijas. Capturó su alfil con un caballo que ella no había notado que era una amenaza. Jaque. Beatrice frunció el ceño ante el tablero y movió su rey para alejarlo del peligro. ¿Por eso te quedas? ¿Por la libertad? Lucas consideró su pregunta mientras estudiaba la partida. En parte, esta tierra se te mete en la sangre, y hay que pensar en mamá. Ella no dejaría la pensión y yo no la dejaría a ella. Movió su reina. Jaque mate en 3 jugadas. Beatrice examinó el tablero y vio que tenía razón. «Juegas bien», admitió ella, volcando su rey en señal de rendición. «Mi padre me enseñó», dijo Lucas, con una sombra pasando por su rostro. «Creía que el ajedrez formaba el carácter. Parece un hombre sabio». Lo era. Lucas comenzó a recolocar las piezas. Jugaron otra partida hasta que Martha entró e insistió en que Beatrice necesitaba descansar. Mientras Lucas la ayudaba a subir las escaleras por segunda vez ese día, Beatrice se sintió muy consciente de su mano bajo su codo, de la sólida calidez de su presencia a su lado. En la puerta de su habitación, él dudó. «Que duermas bien, Beatrice. Mañana saldré antes del amanecer para llevar los caballos a un rancho cerca de Laramie, pero volveré en unos días». «Gracias por las partidas de ajedrez», dijo ella, «y por la compañía». Él asintió con la cabeza, esbozando una pequeña sonrisa en la comisura de los labios. «Es un placer». Mientras Beatrice se preparaba para acostarse, se encontró pensando en los ojos azules de Lucas y en la delicadeza con la que sus dedos callosos habían movido las piezas de ajedrez. Había venido a Wyoming en busca de independencia, de un nuevo comienzo lejos de las restricciones de la sociedad de Boston. El romance era lo último en lo que pensaba. Y sin embargo, mientras se quedaba dormida, era el rostro de Lucas Whitaker el que llenaba sus pensamientos. Los 3 días siguientes pasaron rápidamente mientras Beatrice recuperaba fuerzas. Al segundo día, ya era capaz de caminar hasta el edificio de la escuela con Martha, donde pasó varias horas familiarizándose con el aula y revisando los libros de texto disponibles. La escuela, de una sola aula, era sencilla pero funcional, con filas de pupitres de madera, una estufa de leña para los meses de invierno y una pequeña colección de libros y pizarras. La señora Henderson, esposa del predicador, que había estado sustituyendo a la maestra, le dio una cálida bienvenida a Beatrice y le proporcionó un cuaderno con el nombre, la edad y el rendimiento académico de cada niño. Estaba claro que la educación de los niños había sido algo irregular durante el periodo intermedio, pero Beatrice confiaba en poder aportar estructura y progreso a su aprendizaje. Al tercer día, el Dr. Pearson la declaró apta para mudarse a la casa de la maestra, una estructura pequeña pero ordenada detrás de la escuela. Martha la ayudó a instalarse, proporcionándole ropa de cama, utensilios de cocina y comida para que pudiera arreglárselas hasta que pudiera comprar por sí misma en la tienda general. «No es gran cosa», dijo Martha, mirando alrededor de la casita de 2 habitaciones,
Pero es privada y está cerca de la escuela. Es perfecta, le aseguró Beatriz. La habitación delantera servía tanto de salón como de cocina, con una pequeña mesa, dos sillas, un sati y una cocina de hierro fundido. La habitación trasera contenía una cama estrecha, un lavabo y una cómoda. Era modesta en comparación con la casa de su tía en Boston, pero era solo suya, un espacio donde podía construir su nueva vida. «Mañana vendrás a cenar con nosotros», le pidió Martha mientras se preparaba para marcharse. Lucas debería haber vuelto para entonces. «Me encantaría», respondió Beatriz, tratando de ignorar el cosquilleo en el estómago al mencionar el regreso de Lucas. Esa noche, mientras Beatriz se sentaba en el pequeño porche delantero de la cabaña, contemplando cómo la puesta de sol pintaba las lejanas montañas de oro y carmesí, sintió una satisfacción que no esperaba encontrar tan rápidamente en ese lugar desconocido. Dry Creek no se parecía en nada a Boston, con sus calles empedradas y sus edificios de ladrillo, pero había una calidez en la comunidad que la había acogido a pesar de su llegada poco auspiciosa. El domingo por la mañana amaneció claro y brillante. Beatriz se vistió cuidadosamente con su mejor vestido, de algodón verde oscuro con encaje blanco en el cuello y los puños, y caminó hasta la pequeña iglesia blanca al final de Main Street. La congregación la recibió con entusiasmo y muchos se presentaron como padres de sus futuros alumnos. Acababa de sentarse en un banco cerca del fondo cuando la puerta de la iglesia se abrió de nuevo y entró Lucas. Estaba transformado con respecto al vaquero polvoriento que la había llevado desde la estación. Bien afeitado, con el pelo oscuro cuidadosamente peinado, llevaba un traje negro que, aunque no era nuevo, le quedaba perfectamente a sus anchos hombros. Sus miradas se cruzaron al otro lado de la iglesia y él le hizo un pequeño gesto con la cabeza antes de sentarse junto a su madre, donde varios bancos más adelante. Durante todo el servicio, Beatriz se dio cuenta de que su atención se desviaba del sermón del reverendo Henderson hacia la nuca de Lucas. Cuando la congregación se levantó para cantar los himnos, pudo oír su voz de barítono mezclándose con las demás voces, fuerte y auténtica. Después del servicio, mientras la gente se reunía en las escaleras de la iglesia para socializar, Lucas se acercó a ella. «Bienvenida a la hora social de Dry Creek», dijo con una sonrisa. «Aquí se cotillea más los domingos por la mañana que en el salón durante toda la semana». «Ah, sí», respondió Beatriz, divertida por su observación. «¿Y de qué se cotillea hoy?» «Del nuevo maestro, por supuesto», dijo él con un brillo en sus ojos azules, «y del vaquero que la llevó en brazos desde la estación». Beatriz sintió que se le calentaban las mejillas. «Seguro que tienen temas más interesantes de los que hablar». «No en Dry Creek», le aseguró Lucas. «Aunque el nuevo bebé de los Miller y la disputa de los hermanos Anderson por los derechos sobre el agua son temas muy cercanos». Los interrumpió el alcalde Phillips, que quería presentar a Beatriz a varios vecinos más. Para cuando conoció a todos y respondió a innumerables preguntas sobre sus planes para la escuela, Lucas había desaparecido. Decepcionada, regresó a su cabaña para cambiarse antes de la cena en casa de los Whitaker. Cuando llegó a la pensión esa tarde, Martha la recibió con un cálido abrazo. «Lucas está fuera, cuidando de un caballo enfermo», le explicó, mientras llevaba a Beatriz a la cocina. «Llegará en breve. ¿Te traigo un té mientras terminamos de preparar la cena?» Beatriz insistió en ayudar, y pronto se puso a pelar patatas mientras Martha se ocupaba del asado en el horno. Había algo relajante en las tareas domésticas, tan diferentes de las comidas formales preparadas por los sirvientes en la casa de su tía en Boston. «Pareces estar como en casa en la cocina», observó Martha, viendo los movimientos torpes de Beatriz con el cuchillo. «Mi madre creía que todas las mujeres debían saber cocinar, independientemente de su posición social», explicó Beatriz. «Me enseñó antes de enfermar. Parece una mujer sensata», dijo Martha con aprobación. «Demasiadas damas del este vienen al oeste sin habilidades prácticas, esperando encontrar las mismas comodidades que dejaron atrás». «No me hago esas ilusiones», le aseguró Beatriz.
aunque admito que tengo mucho que aprender sobre la vida en el territorio de Wyoming. Te adaptarás, dijo Martha con confianza. Tienes un espíritu resistente. Pude verlo incluso cuando estabas medio muerta de agotamiento. Antes de que Beatrice pudiera responder, se abrió la puerta trasera y entró Lucas, trayendo consigo el olor a heno y caballos. Se había cambiado la ropa de iglesia por un atuendo más informal, aunque mantenía el aspecto bien afeitado que acentuaba la fuerte línea de su mandíbula. Bat la saludó con una sonrisa que le iluminó el rostro y le hizo saltar el corazón. Tienes buen aspecto. La cabaña te sienta muy bien, respondió ella. Aunque todavía estoy aprendiendo a manejar la cocina. Tendremos que asegurarnos de que no te mueras de hambre antes de que lo domines, dijo Lucas en tono burlón. No podemos permitir que nuestro nuevo profesor se consuma. La cena fue muy animada, con Lucas entreteniendo a todos con historias de su viaje a Laramie. Tenía un don para contar historias, pintando vívidas imágenes de los personajes que había conocido y de los caballos salvajes que había entregado a un rico ganadero. El hombre no tenía ni idea de qué hacer con ellos, explicó Lucas, sacudiendo la cabeza. Los compró porque eran hermosos, no porque entendiera su espíritu. Pasé un día más enseñándole a sus peones cómo acercarse a ellos correctamente. ¿Los tratarán bien?, preguntó Beatrice preocupada. La expresión de Lucas se suavizó ante su pregunta. Me aseguré de ello, de lo contrario, no los habría dejado allí. Después de la cena, mientras Martha insistía en encargarse sola de los platos, Lucas invitó a Beatrice a ver el pequeño establo detrás de la pensión donde guardaba sus propios caballos. Me gustaría presentarte a Midnight, dijo. El mejor caballo que he tenido nunca. El aire de la tarde era fresco mientras cruzaban el patio hacia un establo bien cuidado. En el interior, un magnífico semental negro relinchó suavemente en señal de saludo cuando Lucas se acercó a su cuadra. Es precioso, susurró Beatrice, admirando el pelaje brillante y los ojos inteligentes del caballo. Lo capturé de salvaje hace 3 años, dijo Lucas, acariciando afectuosamente el hocico del semental. Me llevó meses ganarme su confianza, pero ahora nos entendemos perfectamente. ¿Puedo?, preguntó Beatrice, extendiendo una mano vacilante hacia el caballo. Por supuesto, es gentil con aquellos que percibe que no le hacen daño. Beatrice acarició con cuidado el hocico aterciopelado de Midnight, encantada cuando el caballo se inclinó hacia su caricia. Siempre me han gustado los caballos, aunque rara vez tuve la oportunidad de montar en Boston. ¿Nunca montaste?, preguntó Lucas, sorprendido. De vez en cuando en el parque, pero solo con silla de amazona, por supuesto, y nunca a más de un trote suave, explicó Beatrice. Se consideraba poco femenino mostrar demasiado entusiasmo por la equitación. Lucas negó con la cabeza, claramente encontrando ridícula esta idea. Aquí, saber montar bien no es una cuestión de etiqueta, sino una necesidad práctica. ¿Te gustaría aprender a montar correctamente? Quiero decir, los ojos de Beatrice se agrandaron. ¿Tú me enseñarías? Me encantaría, dijo Lucas. Podríamos empezar el próximo fin de semana, si quieres. Tengo una yegua dócil que sería perfecta para una principiante. Me encantaría, respondió Beatrice, conmovida por su oferta. Se quedaron en el establo durante un rato. Lucas le presentó a sus otros caballos y le explicó sus métodos de entrenamiento. Cuando la luz se desvaneció, regresaron a la casa, caminando juntos en la penumbra del atardecer. ¿Nos acompañarás a jugar al ajedrez otra vez?, preguntó Lucas cuando llegaron al porche. Debería volver a la casa, dijo Beatrice con renuencia. Mañana es mi primer día de clases y quiero estar bien preparada. Por supuesto, asintió Lucas, con comprensión en sus ojos. ¿Puedo acompañarte a casa entonces? El corto paseo hasta la casa de la maestra estuvo lleno de una agradable conversación sobre la ciudad, el próximo año escolar y las impresiones de Beatrice sobre Wyoming hasta el momento. En la puerta, Lucas dudó, como si le costara marcharse. Buena suerte mañana, dijo finalmente. Los niños te adorarán. Eso espero, respondió Beatrice, sintiéndose de repente nerviosa por el día que le esperaba. Lo harán, le aseguró Lucas. Y si alguno de los chicos mayores te da problemas,
Solo tienes que mencionar a tus amigos de Lucas Whittaker. Eso debería bastar para calmarlos. Beatrice se rió. ¿Eres tú el encargado de mantener el orden en la ciudad? Para nada, sonrió él. Pero se me conoce por llevar a los alborotadores a arrear ganado. Nada enseña a respetar más rápido que 3 días a caballo persiguiendo reses descarriadas. Lo tendré en cuenta, prometió Beatrice, mirándolo a los ojos en la luz que se desvanecía. Por un momento, pareció que Lucas iba a decir algo más, pero en lugar de eso simplemente se tocó el sombrero. Buenas noches, Beatrice, nos vemos pronto. Buenas noches, Lucas. Mientras lo veía alejarse, Beatrice sintió una curiosa mezcla de expectación y satisfacción. El territorio de Wyoming ya estaba demostrando ser mucho más interesante de lo que había previsto. El primer día de Beatrice en la escuela Dry Creek comenzó temprano, con los niños llegando antes de las 8 O'Neills, curiosos por conocer a su nueva profesora. Entraron tímidamente, ocuparon sus asientos habituales y la observaron con los ojos muy abiertos mientras ella escribía su nombre en la pizarra. Señorita Norwood. Buenos días, niños, los saludó con calidez. Estoy muy contenta de conoceros a todos y espero con ilusión el tiempo que pasaremos aprendiendo juntos. Los alumnos más pequeños, sentados en la parte delantera, la miraban con curiosidad indisimulada, mientras que los alumnos mayores, sentados en la parte trasera, mantenían expresiones cuidadosamente neutras, reservándose claramente su opinión sobre esta recién llegada del este. Aprovechando su formación y experiencia como asistente de profesora en Boston, Beatrice estableció rápidamente una rutina, evaluando las habilidades de cada niño y organizándolos en grupos para la enseñanza. A mediodía ya había empezado a aprender sus nombres y personalidades. La brillante Sarah Miller, a la que le faltaban los dientes frontales, el serio James Peterson, que devoraba libros sobre exploración, los traviesos gemelos Thomas y Timothy White, que claramente ponían a prueba la paciencia de todos los profesores. Cuando la escuela terminó a las 4, Beatrice se sentía agotada pero satisfecha. El día había ido mejor de lo que se atrevía a esperar, e incluso los alumnos más reacios mostraban interés por sus innovadores métodos de enseñanza. Estaba borrando la pizarra cuando unos golpes en la puerta abierta la hicieron volverse. Luca estaba en la puerta, con el sombrero en la mano y una cálida sonrisa iluminando sus rasgos. «Veo que has sobrevivido a tu primer día», dijo, entrando en el aula. «Apenas», se rió Beatrice, dejando el borrador. «Pero sí, ha ido bien. Los niños son brillantes y están deseosos de aprender, incluso los chicos Anderson». Lucas preguntó con escepticismo, refiriéndose a 3 hermanos notoriamente revoltosos que habían sido la pesadilla de los profesores anteriores. «Incluso ellos», confirmó Beatrice, aunque sospecho que hoy se han portado muy bien, evaluando a la nueva profesora antes de decidir cuántos problemas pueden causar. Lucas se rió entre dientes. Una evaluación inteligente. Ya han echado a 2 profesores. «Bueno, a mí no me echarán», dijo Beatrice con firmeza. «Ya he tratado con alumnos difíciles antes». «Te creo», dijo Lucas, con expresión seria a pesar de la sonrisa que aún jugaba en sus labios. «Tienes una fuerza que no se ve a simple vista». Beatrice sintió que se le calentaban las mejillas ante su perspicaz comentario. «¿Qué te trae por la escuela? Seguro que no es tu preocupación por mi capacidad para manejar a unos cuantos chicos revoltosos». «En realidad, te he traído algo», dijo Lucas. De repente, con aire ligeramente incómodo, sacó de su bolsillo un pequeño paquete envuelto en papel marrón. «No es gran cosa, solo un pequeño regalo de bienvenida». Sorprendida y conmovida, Beatrice desenvolvió con cuidado el paquete y encontró un marcapáginas de madera bellamente tallado y decorado con intrincadas flores silvestres autóctonas de Wyoming. «Lucas, es precioso», susurró, pasando los dedos por la suave madera. «¿Lo has hecho tú?» Él asintió con la cabeza, y un ligero rubor se dibujó en sus mejillas bronceadas. Tallar ayuda a pasar el tiempo en los largos viajes con el ganado. «Mamá mencionó que te gusta leer, así que...» «Gracias», dijo Beatrice con sinceridad. «Es un regalo muy considerado». Se quedaron mirándose durante un largo rato,
con el aire entre ellos cargado de algo que Beatrice no sabía muy bien cómo definir. Finalmente, Lucas carraspeó. «Debería dejarte terminar aquí», dijo, «pero quería confirmar nuestra clase de equitación de este fin de semana, si todavía te interesa». «Por supuesto», le aseguró Beatrix, «el sábado por la mañana». «Perfecto. Pasaré por la cabaña alrededor de las 9 si te parece bien». Después de que Lucas se marchara, Beatriz se encontró sonriendo mientras terminaba sus tareas en el aula. El marcapáginas de madera le parecía una promesa de algo más que amistad, aunque apenas se atrevía a reconocer esos pensamientos, ni siquiera ante sí misma. El resto de la semana pasó en un torbellino de clases, conociendo a sus alumnos y adaptándose a su papel en la comunidad. Cada noche, Beatriz regresaba a su casa, preparaba una comida sencilla y planificaba las clases del día siguiente. De vez en cuando veía a Lucas por el pueblo cargando suministros en la tienda, conversando animadamente con el herrero o montando a caballo por la calle principal. Cada vez que él se quitaba el sombrero o levantaba la mano para saludarla, su sonrisa la reconfortaba incluso desde la distancia. El sábado por la mañana, Beatriz estaba llena de ilusión por su clase de equitación. Había rebuscado entre su limitado guardarropa y se había decidido por la falda y la blusa más sencillas, prácticas, aunque no ideales para montar a caballo. Se estaba trenzando el pelo en una sola trenza cuando llamaron a la puerta precisamente a las 9:09. Lucas estaba en el porche, con su aspecto de vaquero, vestido con vaqueros desgastados, chaleco de cuero y Stetson. Sus ojos se agrandaron ligeramente al ver su aspecto, con el pelo suelto sobre los hombros en medio de la trenza. «Lo siento», dijo rápidamente. «He llegado temprano». «Puedo esperar, no pasa nada», respondió Beatriz, dando un paso atrás para invitarlo a entrar. «Ya casi estoy lista. Por favor, pasa mientras termino de peinarme». La cabaña pareció de repente más pequeña con la alta figura de Lucas llenando el espacio. Se quitó el sombrero y miró con interés los pocos toques personales que Beatriz había añadido a su nuevo hogar. Libros apilados en la mesita, un jarrón con flores silvestres en el alféizar de la ventana. La colcha de su madre estaba cuidadosamente doblada sobre el sofá. «Lo has hecho muy acogedor», observó. «Lo intento», admitió Beatriz, reanudando su trenzado. «Es muy diferente a lo que estoy acostumbrada, pero me gusta la sencillez». Lucas observó cómo sus dedos trabajaban silenciosamente entre su cabello castaño, con una expresión indescifrable. Cuando terminó y ató la trenza con una cinta, pareció sacudirse de un ensimismamiento. «He traído a Daisy para que la montes», dijo. «Es dócil, pero no demasiado intrigante, perfecta para una principiante». Afuera, 2 caballos esperaban pacientemente. Midnight, con su brillante pelaje negro, y junto a él, una bonita yegua alazana con una mancha blanca en la nariz. «Es preciosa», dijo Beatriz, acercándose con cautela a Daisy. «Lo es», coincidió Lucas, «y tiene el temperamento más dulce de todos los caballos que he entrenado. Toma, dale la oportunidad de conocerte». Le enseñó cómo dejar que Daisy oliera su mano antes de acariciar el cuello de la yegua. Beatriz siguió su ejemplo y se alegró cuando el caballo le acarició suavemente la palma de la mano con el hocico. «Le gustas», dijo Lucas con satisfacción. «Ahora, déjame enseñarte a montar». La siguiente hora estuvo llena de cuidadosas instrucciones, mientras Lucas enseñaba a Beatriz los fundamentos de la equitación, cómo sujetar las riendas, cómo indicar al caballo que camine, trote y se detenga, cómo mantener el equilibrio en la silla. Había traído cuidadosamente una silla de montar para mujer, lo que le permitía montar más cómodamente con su falda, aunque mencionó que muchas mujeres en Wyoming llevaban faldas con abertura o incluso pantalones para montar. «Escandaloso para los estándares de Boston», se rió Beatriz, «pero puedo ver lo práctico que es». Cabalgaron al paso por las afueras de la ciudad y luego siguieron un arroyo que serpenteaba entre prados llenos de flores silvestres de finales de verano. Lucas era un profesor paciente, permaneciendo cerca de ella
y ofreciéndole ánimos y correcciones cuando era necesario. «Tienes un asiento natural», observó mientras Beatriz ganaba confianza, lista para intentar un trote suave. Cuando se detuvieron para descansar en una arboleda de álamos junto al arroyo, Beatriz estaba radiante de alegría y con una nueva confianza. Al desmontar con la ayuda de Lucas, notó que sus piernas estaban algo inestables por el ejercicio al que no estaba acostumbrada. «Lo has hecho de maravilla», la elogió Lucas, ayudándola a sentarse en un tronco caído mientras los caballos bebían del arroyo. La mayoría de los principiantes se aterrorizan al trotar en su primera lección. «Ha sido emocionante», admitió Beatrice, estirando sus músculos doloridos. «Aunque sospecho que mañana lo notaré». Lucas sonrió y sacó una cantimplora de agua de un pequeño paquete envuelto en un paño de su alforja. «Mi madre insistió en que trajera algo para comer», explicó, mientras desenvolvió pan recién horneado, queso y manzanas. Comieron en un silencio agradable durante unos minutos, disfrutando del entorno tranquilo y del suave sonido del arroyo. Beatrice nunca se había sentido tan a gusto en compañía de un hombre. En Boston, las interacciones sociales entre hombres y mujeres solteros estaban cuidadosamente supervisadas, llenas de conversaciones formales y sutiles señales sociales. Aquí, con Lucas, todo parecía refrescantemente sencillo. «Cuéntame cómo era tu vida antes de Wyoming», dijo Lucas, rompiendo el silencio. «¿Cómo era Boston?» Beatriz reflexionó sobre su pregunta. Ajetreada, abarrotada, llena de normas sobre el comportamiento adecuado, especialmente para las jóvenes. Sonrió al recordarlo, pero también hermoso a su manera. El puerto al atardecer, el jardín público en primavera, las librerías en cada esquina. «Lo echas de menos, algunas partes», admitió. «Las bibliotecas en particular, pero no las restricciones. Después de que murieran mis padres y me fuera a vivir con mi tía, me sentía asfixiada. La enseñanza era mi único escape, el único lugar donde me sentía realmente útil». Lucas asintió pensativo. «¿Y ahora cómo es Dry Creek en comparación?» «Es demasiado pronto para decirlo con certeza», respondió Beatriz con sinceridad. «Pero ya me siento más yo misma aquí, como si pudiera respirar más profundamente». Lo miró tímidamente. «La gente ha sido muy acogedora. Reconocen la calidad cuando la ven», dijo Lucas con sencillez. «Dry Creek necesita gente como tú, educada, dedicada, dispuesta a construir algo duradero». Sus palabras la conmovieron profundamente. «¿Y tú?», preguntó ella. «¿Siempre has vivido aquí? ¿Naciste y creciste aquí?» Lucas lo confirmó. «Mi padre vino al oeste después de la guerra entre los estados. Conoció a mi madre en Cheyenne. Juntos fundaron la pensión, pero P. siempre tuvo espíritu viajero. Se iba a domar caballos durante meses y luego regresaba con historias y regalos». Una sombra cruzó su rostro. «Una vez no regresó, un Mustang lo derribó y se rompió el cuello», dijeron. «Lo siento mucho», dijo Beatrice en voz baja. Lucas se encogió de hombros, aunque el dolor era evidente en sus ojos. «Fue hace mucho tiempo. Yo tenía 15 años, lo suficiente para ayudar a mi madre a mantener la pensión, lo joven para echarlo terriblemente de menos». Él la miró a los ojos. «Sin embargo, aprendí de él a leer las intenciones de un caballo, a ser paciente con los salvajes, y aprendí lo que le cuesta a una familia cuando un hombre no puede establecerse». El peso de sus palabras flotaba entre ellos. Beatrice sintió que le estaba contando algo importante sobre sí mismo, sobre el tipo de hombre que había elegido ser. «Ha construido una buena vida aquí», observó ella. «Lo he intentado», admitió él. «No siempre es emocionante, pero es un trabajo honesto y duermo bien por las noches». De repente, sonrió y la sombra se disipó de su rostro. «Y ahora, señorita Norwood, si ha descansado, quizá deberíamos continuar con su lección. Hay un prado precioso justo detrás de esos árboles que sería perfecto para practicar el trote». El resto de la tarde pasó demasiado rápido para el gusto de Beatriz. Bajo la atenta guía de Lucas, se sintió cada vez más cómoda con Daisy e incluso consiguió dar un pequeño galope que la dejó sin aliento por la emoción. Mientras regresaban al pueblo,
con el sol poniente pintando el paisaje de oro y ámbar, Beatriz sintió una satisfacción que no había experimentado en años. El territorio de Wyoming, con sus vastos espacios abiertos y su gente sencilla, empezaba a parecerle un hogar de una forma que Boston nunca lo había sido. En la puerta de su cabaña, Lucas la ayudó a desmontar por última vez, con sus manos fuertes y seguras en su cintura. Ella era muy consciente de su proximidad, de la forma en que sus ojos se posaban en su rostro en la luz que se desvanecía. «Gracias por hoy», dijo en voz baja. «No recuerdo cuándo me lo he pasado mejor». «El placer ha sido mío», respondió Lucas, con voz igualmente tranquila. «Quizás podríamos hacer esto de forma habitual. Los domingos por la tarde, después de la iglesia. Me gustaría mucho». Por un momento pareció que iba a decir algo más, o quizás hacer algo más, pero en lugar de eso simplemente le apretó la mano suavemente antes de soltarla. «Buenas noches, Bitrus. Descansa bien. Mañana te dolerán los músculos de montar». Mientras lo veía alejarse con los caballos, Beatriz reconoció para sí misma lo que había estado sintiendo todo el día. Se estaba enamorando de Lucas Whitaker. Las semanas siguientes transcurrieron con un ritmo agradable. Los días laborables estaban llenos de clases, y Beatriz se fue ganando poco a poco incluso a los alumnos más resistentes gracias a una combinación de disciplina firme e interés genuino en su progreso. Las tardes solían transcurrir en la pensión, disfrutando de la cocina de Martha y de la compañía de Lucas jugando al ajedrez o conversando. Los domingos se convirtieron en lo más destacado de la semana de Beatriz. Después de la iglesia, ella y Lucas montaban a caballo durante horas explorando los alrededores de Dry Creek. Bajo su paciente tutela, se convirtió en una amazona segura de sí misma que ya no se ponía nerviosa ante un galope controlado por los prados abiertos. Cuando septiembre dio paso a octubre, los álamos se tiñeron de dorado y el aire se volvió fresco. Beatriz se integró cada vez más en la comunidad, la invitaban a eventos sociales, le pedían consejos sobre la educación de los niños y la incluían en el círculo de costura de las damas, a pesar de su reconocida falta de habilidad con la aguja. Su amistad con Lucas se profundizaba cada día que pasaba. Descubrieron intereses comunes en la literatura y la historia, y a menudo discutían sobre libros hasta altas horas de la noche en el porche de su cabaña. Él le mostró sus lugares favoritos en los alrededores, una cascada escondida, una cresta con vistas que se extendían hasta el horizonte, un bosquecillo de árboles centenarios que de alguna manera habían sobrevivido a innumerables incendios de pradera. Sin embargo, a pesar de su creciente cercanía, Lucas mantenía una cuidadosa distancia que a veces desconcertaba a Beatriz. Había momentos en los que ella estaba segura de que él sentía la misma atracción que ella, cuando su mano se demoraba en la de ella mientras la ayudaba a montar a Daisy, cuando sus miradas se cruzaban al otro lado de la mesa, cuando se sentaban uno al lado del otro en el porche de ella viendo la puesta de sol. Pero siempre, justo cuando parecía que iba a hablar de sentimientos más profundos, o tal vez incluso a besarla, se echaba atrás, desviando la conversación o poniendo una excusa para marcharse. Martha, observadora como siempre, lo comentó una tarde en la que Beatriz la estaba ayudando a hornear pasteles para la fiesta de la cosecha. «Mi hijo es un hombre cauteloso», dijo, extendiendo la masa del pastel con movimientos expertos, especialmente en lo que se refiere a asuntos del corazón. Beatriz se concentró en pelar manzanas, esperando que su rubor no fuera demasiado evidente. «No estoy segura de lo que quieres decir». La mirada cómplice de Martha dejaba claro que no se dejaba engañar. «Lucas ha sufrido antes», dijo después de un momento. «Hace 4 años, cortejó a una joven llamada Clara. Ella era de Denver y se alojaba con unos parientes aquí durante el verano. En agosto, se comprometieron para casarse. En septiembre, ella regresó a Denver y envió una carta para romper el compromiso. No podía afrontar la perspectiva de vivir en un pequeño pueblo de Wyoming. Escribió, el aislamiento acabaría con su espíritu. «Qué terrible para él», murmuró Vitus, con el corazón encogido al pensar en el dolor de Lucas. «No lo demuestra, pero le ha marcado», continuó Martha con voz suave.
Tiene miedo de creer que una mujer culta del Este pueda ser feliz aquí de forma permanente. Miedo de que algún día te des cuenta de que echas demasiado de menos la vida en la ciudad como para quedarte. Beatrice dejó el cuchillo y miró directamente a Martha a los ojos. No tengo intención de irme de Dry Creek, dijo con firmeza. He encontrado más felicidad aquí en 2 meses que en años en Boston. Te creo, respondió Martha con una cálida sonrisa. Pero Lucas también tiene que creerlo. Dale tiempo. La fiesta de la cosecha del fin de semana siguiente supuso un agradable distraído de los complicados sentimientos de Beatrice. Todo el pueblo se reunió en la plaza para disfrutar de comida, música, juegos y baile. Los niños corrían jugando al pilla-pilla y a coger manzanas con la boca, mientras los adultos se ponían al día con las noticias y los cotilleos. Beatrice había pasado la mañana ayudando a montar la exposición de dibujos y composiciones de los escolares sobre el tema de la cosecha. Cuando la fiesta comenzó oficialmente al mediodía, se dejó llevar por el ambiente festivo y disfrutó de la celebración de la comunidad por otra cosecha exitosa. Estaba viendo una carrera de sacos entre sus alumnos cuando Lucas apareció a su lado, guapo con una camisa y un chaleco limpios y el pelo oscuro recién cortado. Los niños parecen estar disfrutando, observó, siguiendo su mirada hacia Timothy White, que saltaba con determinación hacia la meta, con el rostro concentrado. Llevan semanas esperando esto, respondió Beatrice con una sonrisa. Especialmente la promesa de la sidra de manzana de la señora Peterson. La mejor del territorio, coincidió Lucas. Hablando de eso, ¿te traigo una taza? Cuando regresó con 2 tazas de sidra humeante, encontraron un lugar tranquilo en el borde de la plaza para ver las festividades. El sol de la tarde era cálido a pesar del frío otoñal, y Beatrice sintió una satisfacción que parecía envolverla como un cómodo chal. «Has cambiado», dijo Lucas de repente, estudiando su rostro con la mirada. Sorprendida, Beatrice se volvió hacia él. «¿Cómo es eso? Estás más tranquila», explicó. «Cuando llegaste, a pesar de tu determinación, había un cansancio en ti, como si estuvieras esperando a ver si Dry Creek te aceptaba». Sonrió. «Ahora te mueves por la ciudad como si siempre hubieras pertenecido a ella. Quizás porque siento que pertenezco aquí», dijo Beatrice en voz baja. «Nunca sentí eso en Boston, no de verdad». La expresión de Lucas se volvió seria. «Beatrice, hay algo que quería preguntarte». Pero antes de que pudiera continuar, los interrumpió el alcalde Phillips, que insistió en que la maestra de la ciudad debía juzgar el concurso de ortografía infantil que estaba a punto de comenzar. Con una sonrisa de disculpa, Beatrice se dejó llevar, preguntándose qué iba a decir Lucas. El resto de la tarde transcurrió en un torbellino de actividades. Beatrice juzgó el concurso de ortografía, aplaudió a los ganadores de varios concursos y probó platos de la mesa de la cosecha de cada familia. Durante todo ese tiempo, fue consciente de que Lucas la observaba desde el otro lado de la plaza, con expresión pensativa. Al caer la tarde, se encendieron las linternas y la pequeña banda del pueblo comenzó a tocar una melodía alegre. Las parejas comenzaron a reunirse para bailar, y Beatrice se vio envuelta en un baile de Virginia por el señor Collins, el editor del periódico, que no había ocultado su admiración por ella desde su llegada. «Está preciosa esta noche, señorita Norwood», le dijo mientras seguían los pasos del baile. «El aire otoñal le sienta muy bien». «Gracias, señor Collins», respondió Beatrice educadamente, aunque sus ojos buscaban a Lucas entre la multitud. Lo encontró de pie con varios hombres cerca del barril de sidra, con una expresión indescifrable mientras la observaba bailar cuando terminó el reel. El señor Collins parecía dispuesto a pedirle otro baile, pero Lucas apareció de repente a su lado. «¿Me concede este baile, señorita Norwood?», preguntó formalmente, ofreciéndole la mano. La banda había comenzado a tocar un vals, un baile más íntimo que la danza grupal. Beatrice colocó su mano en la de Lucas, sintiendo una emoción al tocarla, a pesar de la barrera de sus guantes. «No sabía que bailabas», dijo ella mientras él la llevaba al centro de la improvisada pista de baile, con su mano cálida en su cintura. «Hay muchas cosas que aún no sabes de mí».
respondió él con una pequeña sonrisa. Ma insistió en que aprendiera a bailar correctamente. Dijo que ningún hijo suyo se movería por la pista de baile como un oso con las patas doloridas. Beatriz se rió, relajándose mientras él la guiaba, y se movían con elegancia al ritmo de la música. Tenía razón al insistir. Bailas maravillosamente. Durante unos minutos se movieron en armonía. El resto del festival se desvaneció mientras Beatriz se perdía en la simple alegría de estar en los brazos de Lucas. Cuando la música terminó, él no la soltó inmediatamente y ella se encontró mirando a unos ojos que se habían oscurecido por la emoción. Beatriz, comenzó, con voz baja e íntima, sobre lo que intentaba preguntarte antes, una vez más fueron interrumpidos, esta vez por gritos que provenían del borde de la plaza. Un caballo y su jinete se acercaban al galope, con los costados del animal jadeando por el esfuerzo. ¡Fuego!, gritó el jinete mientras se detenía bruscamente. ¡Fuego en la casa de los Wilson! Están atrapados en el granero. El ambiente festivo se evaporó al instante. Los hombres corrieron a por los caballos, mientras que las mujeres organizaban cubos y mantas. Lucas apretó la mano de Beatriz una vez antes de soltarla. «Tengo que irme», dijo, girándose ya hacia donde estaba atado Midnight. «Por supuesto», asintió ella, comprendiendo de inmediato. «Ten cuidado». Durante las siguientes horas, Beatriz trabajó junto a las otras mujeres, preparando vendajes, hirviendo agua y cuidando a los niños, mientras los hombres combatían el incendio en el rancho de los Wilson, a 3 millas de la ciudad. Era bien pasada la medianoche cuando comenzaron a regresar. Agotados y ennegrecidos por el humo, pero triunfantes, los Wilson estaban a salvo. Y aunque el granero se había perdido, la casa se había salvado. Beatriz se buscó ansiosamente entre los hombres que regresaban hasta que vio a Lucas, con la cara manchada de hollín, ayudando a Thomas Wilson, que cojeaba, a dirigirse a la casa del médico. Se apresuró a ayudar, cogiendo el otro brazo de Wilson para sostenerlo. «Solo es un esguince de tobillo», explicó Wilson con severidad. «Me lo hice sacando el ganado del granero. Podría haber sido mucho peor si Lucas no hubiera llegado a tiempo». En la casa del médico, entregaron a Wilson al cuidado del Dr. Pearson. Afuera, en el aire fresco de la noche, Beatriz finalmente tuvo un momento a solas con Lucas. «¿Estás herido?», le preguntó, escudriñándolo con la mirada en busca de lesiones. «Solo cansado», le aseguró él, aunque hizo un gesto de dolor al mover el hombro. «Y mañana tendré unos cuantos moretones nuevos». Una viga cayó mientras sacábamos el último caballo. Sin pensarlo, Beatriz se acercó para limpiarle una mancha de hollín de la mejilla, con un gesto suave. «Podrías haber muerto». Lucas le cogió la mano y la mantuvo contra su rostro durante un momento. «Se necesitaría algo más que un granero en llamas para impedirme volver contigo», dijo en voz baja. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos en la tranquila noche, más reveladoras que ninguna otra que él hubiera pronunciado antes. Beatriz sintió que su corazón se llenaba de emoción al encontrarse con su mirada firme. «Lucas, ahí estás». La voz de Martha rompió el momento mientras se apresuraba hacia ellos. «Lucas, el alcalde quiere hablar con todos los hombres que ayudaron a reconstruir el granero. Y Beatriz, la señora Wilson te está buscando. Está en nuestra casa con los niños». Con un suspiro de renuencia, Lucas soltó la mano de Beatriz. «Hablaremos mañana», prometió antes de seguir a su madre de vuelta a la plaza del pueblo. Pero al día siguiente no hubo oportunidad para una conversación privada. Toda la comunidad se centró en ayudar a la familia Wilson, y los hombres comenzaron a limpiar los restos quemados del granero. Mientras, las mujeres organizaban ropa, comida y otras necesidades para la familia, que se quedaría en la pensión hasta que su casa pudiera limpiarse adecuadamente del daño causado por el humo. La semana siguiente fue igualmente ajetreada, con las clases en marcha y gran parte de la energía del pueblo dirigida a la reconstrucción del granero prevista para el sábado siguiente. Beatriz solo vio a Lucas brevemente, normalmente en compañía de otras personas, ya que todos trabajaban para ayudar a la familia Wilson a recuperarse del incendio.
El viernes por la tarde, Beatrice empezaba a preguntarse si había imaginado la intensidad del momento que habían compartido después del incendio. Estaba corrigiendo exámenes de aritmética en su escritorio cuando llamaron a la puerta de la escuela. Lucas estaba en la entrada, con las manos entrelazadas, con aspecto algo indeciso. ¿Puedo pasar? Por supuesto, dijo Beatrice, dejando a un lado su trabajo, con el corazón acelerado al verlo. Él entró, mirando alrededor del aula vacía antes de fijar la vista en ella. «Te he echado de menos», dijo simplemente. «Yo también te he echado de menos», admitió ella, levantándose de su escritorio. Lucas dio un paso más, con expresión seria. «Beatrice, he estado buscando el momento adecuado, las palabras adecuadas». Respiró hondo. «En la fiesta de la cosecha, ante la hoguera, intenté preguntarte si me permitirías cortejarte como es debido». Aunque ella lo había esperado, al oír las palabras pronunciadas en voz alta, Beatrice contuvo el aliento. «Lucas, sí», dijo en voz baja. «Nada me haría más feliz». La sonrisa que transformó su rostro valió la pena cada momento de incertidumbre que ella había sentido. En dos zancadas acortó la distancia entre ellos y le tomó las manos entre las suyas. «Llevaba semanas queriendo pedírtelo», confesó él, «pero tenía miedo. Miedo de que acabaras arrepintiéndote de haber elegido una vida aquí conmigo». Beatrice le apretó las manos. «Nunca he estado más segura de nada», le aseguró ella. «Mi vida comenzó el día en que me desmayé en esa estación y tú me llevaste a casa». Durante un largo momento, se quedaron mirándose, el aire entre ellos cargado de sentimientos tácitos. Entonces, lentamente, Lucas se inclinó, dándole toda la oportunidad de apartarse si lo deseaba. En cambio, Beatrice se puso de puntillas para encontrarse con él a mitad de camino. Su primer beso fue suave, una exploración tentativa que rápidamente se intensificó cuando Lucas soltó sus manos para acariciar su rostro. Beatrice sintió que su corazón iba a estallar de felicidad mientras rodeaba su cuello con los brazos y le devolvía el beso con toda la emoción que había contenido cuidadosamente durante semanas. Cuando finalmente se separaron, ambos ligeramente sin aliento, Lucas apoyó su frente contra la de ella. «He querido hacer eso desde que te encontré en la estación», admitió con una sonrisa burlona. «Incluso cuando estaba medio muerto de agotamiento», bromeó Beatrice. «Incluso entonces», confirmó él. «Aunque ahora estás considerablemente más animada», se rieron juntos, con la alegría brotando entre ellos como un manantial. Afuera, la última luz dorada del día se desvanecía, pero ninguno de los dos hizo ningún movimiento para encender las lámparas. En el crepúsculo que se avecinaba, Lucas la besó de nuevo, esta vez con más confianza, y Beatrice respondió con igual fervor, olvidando toda la compostura que había mantenido cuidadosamente, maravillada por estar por fin en sus brazos. Ese año el invierno llegó temprano al territorio de Wyoming, con las primeras nevadas a principios de noviembre. Beatrice, que nunca había experimentado la dura realidad de un invierno occidental, se sintió agradecida por la previsión de Lucas. En las semanas previas a la nieve, él había cortado y apilado suficiente leña junto a su cabaña para pasar los meses más fríos. Había reparado las ventanas con corrientes de aire y había revestido el techo con aislamiento adicional. «Los inviernos aquí pueden matar si no estás preparado», explicaba mientras trabajaba, especialmente para alguien acostumbrado a los inviernos de Boston. Su noviazgo avanzó con paso firme durante esos primeros meses de invierno. Lucas se reunía con Beatrice para cenar en su cabaña varias veces a la semana, llevando caza que él mismo había cazado o verduras de la despensa de Martha. Los domingos, después de la misa, daban paseos en trineo por el paisaje nevado, abrigados bajo gruesas mantas de búfalo. Beatrice se maravillaba de la belleza prístina de las llanuras cubiertas de blanco. Para Navidad, en Dry Creek se hablaba de cuando Lucas Whittaker le pediría matrimonio a la maestra. Martha había empezado a dar pistas sobre los anillos de la familia, y varias alumnas de Beatrice se reían cada vez que Lucas la acompañaba a casa desde la escuela. La misa de Nochebuena en la iglesia fue especialmente bonita ese año, con ramas de árboles de hoja perenne decorando los bancos y velas
que proyectaban un cálido resplandor sobre la congregación. Beatrice se sentó junto a Lucas y Martha cantando villancicos y sintiendo una profunda sensación de pertenencia mientras miraba a su alrededor los rostros que se habían vuelto tan queridos para ella en los meses transcurridos desde su llegada. Después de la misa, mientras caminaban bajo la suave nevada hacia la pensión para la cena de Nochebuena, Lucas le tomó la mano y la detuvo bajo las estrellas. «Tengo algo para ti», le dijo, sacando un pequeño paquete del bolsillo de su abrigo. «Me gustaría que lo abrieras esta noche, si quieres». Curiosa, Beatrice desenvolvió el paquete y encontró una pequeña caja de madera bellamente tallada con el mismo motivo de flores silvestres que el marcapáginas que él le había regalado meses antes. Dentro, sobre un lecho de terciopelo, había un anillo, una delicada banda de oro con un pequeño pero perfecto diamante que reflejaba la luz de las estrellas. Se le cortó la respiración cuando levantó la vista y vio que Lucas la miraba fijamente, con los ojos reflejando todo el amor que ella sentía en su corazón. «Beatrix Norwood», dijo en voz baja, sacando el anillo de la caja. «Cuando te desmayaste en la estación aquel día, no tenía ni idea de que llegarías a significar todo para mí. Te quiero tu fuerza, tu amabilidad, tu determinación. Quiero pasar mi vida contigo, si tú me aceptas». Hizo una pausa y una sonrisa se dibujó en sus labios. «¿Quieres casarte conmigo?». Las lágrimas de felicidad nublaron la visión de Beatrix mientras asentía con la cabeza. «Sí, Lucas, con todo mi corazón. Sí». Le deslizó el anillo en el dedo y luego la atrajo hacia sus brazos, besándola tiernamente mientras los copos de nieve se posaban en sus hombros y en su cabello. Cuando se separaron, ambos sonreían tan ampliamente que casi les dolía. «¿Qué tal una boda en primavera?», sugirió Lucas mientras continuaban hacia la pensión, con el brazo alrededor de su cintura, «cuando florezcan las flores silvestres». «Perfecto», asintió Beatrice, con el corazón tan lleno que apenas podía hablar. Martha los esperaba en el porche de la pensión, con una sonrisa cómplice que indicaba que había adivinado lo que había sucedido. Cuando se acercaron, abrió los brazos para abrazar a Beatrice. «Bienvenida a la familia, querida», le susurró. «No podría haber elegido mejor para mi hijo, aunque lo hubiera intentado». Los meses entre Navidad y su boda en mayo pasaron en una nube de felicidad para Beatrice. Siguió dando clases, ahora con un anillo de oro en el dedo que reflejaba la luz mientras escribía en la pizarra. Los niños estaban encantados con la boda que se avecinaba, y las niñas estaban especialmente fascinadas con los preparativos. Lucas, por su parte, les estaba construyendo una casa, una sólida vivienda de 2 plantas en un terreno no muy lejos de la pensión, con vistas a las montañas desde el porche delantero. Beatrice observaba el progreso de las obras con creciente emoción, ayudando a elegir detalles como la ubicación de las ventanas y el color de la pintura de los armarios de la cocina. «Tiene que ser perfecta», le explicaba Lucas mientras le mostraba los asientos extra profundos que había construido en lo que sería su salón. «Un lugar en el que nunca te arrepentirás de haberte quedado en Dry Creek. Podría vivir en una cabaña de una sola habitación y ser feliz siempre que estuviera contigo», le aseguró Beatrice, conmovida por su dedicación a crear un hogar que le complaciera. La boda tuvo lugar en una perfecta mañana de mayo, con flores silvestres cubriendo los prados alrededor de Dry Creek, tal y como Lucas había predicho. Todo el pueblo acudió a la ceremonia en la pequeña iglesia blanca, que había sido decorada con cintas y flores de principios de primavera por los alumnos de Beatrice. Beatrice llevaba un vestido de seda marfil que Martha le había ayudado a coser, con el velo de encaje de su madre y un ramo de colinas azules y margaritas blancas. Mientras caminaba por el pasillo hacia Lucas, que la esperaba con amor brillando en sus ojos, sintió que su corazón iba a estallar de felicidad. Las palabras del reverendo Henderson la inundaron de alegría, mientras ella y Lucas intercambiaban votos y anillos. Cuando los declaró marido y mujer, Lucas la besó con una ternura que le hizo llorar y provocó los vítores de los habitantes del pueblo allí reunidos. La celebración posterior se llevó a cabo en la plaza del pueblo,
con mesas repletas de comida, música de la banda local y bailes que se prolongaron hasta bien entrada la noche. Al caer la noche y encenderse las linternas, Lucas se llevó a Beatrice lejos de las festividades, hacia donde la medianoche y Daisy esperaban, ensillada y lista. ¿A dónde vamos?, preguntó Beatrice sorprendida. A nuestra casa, respondió Lucas, ayudándola a montar a Daisy. Pensé que preferirías una primera noche tranquila como señora Whittaker, en lugar de quedarte en la pensión, con todo Dry Creek probablemente cantándonos serenatas durante medianoche. La casa era perfecta en el crepúsculo, con las linternas ya encendidas en el interior, proyectando un cálido resplandor a través de las ventanas. Lucas la había amueblado de forma sencilla pero cómoda, con algunos muebles de la pensión y otros que él mismo había fabricado durante los meses de invierno. En el umbral, la sorprendió levantándola en brazos, tal y como había hecho el día en que se conocieron. «Bienvenida a casa, señora Whittaker», le dijo en voz baja, llevándola al otro lado del umbral y hacia su nueva vida juntos. Más tarde, mientras yacían juntos en la tranquila oscuridad de su dormitorio, Beatrice apoyó la cabeza en el pecho de Lucas, escuchando el latido constante de su corazón. «Nunca imaginé que podría ser tan feliz», susurró. Lucas la abrazó con más fuerza. «Yo tampoco», admitió. «Cuando te vi desmayarte en la estación, lo único que pensé fue que necesitabas ayuda. No tenía ni idea de que eras exactamente lo que yo necesitaba, lo que había estado esperando, sin siquiera saberlo». Beatrice sonrió contra su piel. «Parece que nos salvamos el uno al otro». Los años siguientes trajeron todas las alegrías y los retos de la vida en la frontera de Wyoming. Beatrice siguió enseñando hasta el nacimiento de su primera hija, a la que llamaron Elizabeth Martha, en honor a sus madres. 2 años más tarde, dieron la bienvenida a un hijo, William Lucas, que tenía los ojos azules y la obstinada determinación de su padre. El negocio de entrenamiento de caballos de Lucas prosperó, y su reputación se extendió por todo el territorio gracias a su habilidad incluso con los Mustangs más salvajes. Cuando Beatrice expresó su interés en ayudar, él le enseñó lo suficiente para que pudieran trabajar como socios durante los veranos, cuando no había clases. Dry Creek creció junto con la familia Whittaker, y el ferrocarril trajo nuevos colonos y oportunidades. Cuando Wyoming se convirtió en estado en 1890, la ciudad casi había duplicado su tamaño y contaba con una nueva escuela de 2 aulas, donde Beatrice sustituía ocasionalmente al profesor titular cuando éste necesitaba la ayuda. En el 10º aniversario del día en que se conocieron, Lucas sorprendió a Beatrice con un viaje, no al este, como ella esperaba, sino a las montañas que él amaba, donde había construido una pequeña cabaña junto a un lago tan cristalino como el cristal. «Pensé que nos merecíamos un poco de tiempo a solas», le explicó mientras subían por el sinuoso sendero, con sus hijos a salvo al cuidado de Martha durante toda la semana. Lejos de la ciudad, de los caballos, de las constantes exigencias. La cabaña era rústica, pero cómoda, con una chimenea de piedra y un porche con vistas al agua. Esa noche, mientras estaban sentados juntos, viendo cómo la puesta de sol pintaba las montañas de tonos dorados y carmesí, Lucas le tomó la mano y le acarició con el pulgar el desgastado anillo de oro que le había puesto allí una década antes. «¿Te arrepientes de algo?», le preguntó, con voz seria bajo la apariencia de una pregunta casual. «Por quedarnos en Wyoming, por la vida que hemos construido». Beatrice se volvió hacia él y vio en su rostro amado los mismos rasgos atractivos que había visto por primera vez al despertar en la pensión hacía tantos años. Había nuevas arrugas en las comisuras de sus ojos, un toque de canas en las sienes, pero su mirada conservaba el mismo amor inquebrantable que la había sostenido a través de todas las alegrías y tristezas que habían compartido. «Ninguno», dijo con total convicción. «Desmayarme en aquella estación fue lo mejor que me ha pasado nunca. Lucas Whittaker me llevó hasta ti». Su sonrisa, aún capaz de hacer que su corazón se acelerara después de todos estos años, fue respuesta suficiente mientras la atraía hacia él.
En el crepúsculo que se acumulaba, con la montaña como centinela a su alrededor, se abrazaron, seguros de saber que habían encontrado el uno en el otro exactamente lo que necesitaban. Un amor lo suficientemente fuerte como para capear cualquier tormenta, lo suficientemente profundo como para durar toda la vida y lo suficientemente verdadero como para sentir que volvían a casa con cada abrazo. Y cuando las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo oscurecido sobre la naturaleza salvaje de Wyoming, que ambos amaban, Beatriz supo con absoluta certeza que había encontrado el lugar al que pertenecía, no en un sitio, sino en los brazos del vaquero que la había levantado cuando cayó y la había llevado en brazos.